Cuando vi a mi hijo riéndose de esa manera, con mi consuegro sentado en mi sillón, usando la taza que él mismo me había regalado de regalo años atrás, algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca más pude reparar. A veces, las heridas que los hijos nos abren son las que más sangran. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés viendo. Mi nombre es Ademar Ramos, tengo 80 años, soy exalbañil jubilado y vivía aquí en Guadalajara, Jalisco. O mejor dicho, vivía porque después de lo que voy a contar me mudé a un lugar donde nadie me conocía. Es mejor así. Hay cosas que uno necesita dejar atrás, ¿sabes? Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estés viendo esto. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Ayuda a este viejo a compartir estas historias que la vida va escribiendo en uno, como si cada arruga mía fuera una línea de este libro que es la vida. La mano que construye no siempre es valorada. Eso lo aprendí bien. Pasé más de 50 años levantando paredes, asentando ladrillos, mezclando cemento. Construí casas para otros mientras construía la mía propia, ladrillo por ladrillo. No fue fácil, no. El sol quemando la piel, las manos encallecidas, la columna que hoy no me deja dormir bien. Todo eso para que mi hijo, Gustavo, tuviera lo que yo no tuve: estudio, oportunidad, comodidad. Él creció viendo al papá llegar a casa con la ropa sucia de cemento y mezcla. Yo siempre le decía: estudia, mijo, para que no tengas que quebrar el cuerpo como tu papá. Y él estudió, se hizo servidor público, pasó un concurso bueno. Pensé que había cumplido mi misión. Su mamá, mi querida Esperanza, murió de derrame hace 15 años, no llegó a ver al hijo graduado. Ella iba a estar tan orgullosa, pero tal vez iba a sufrir tanto como yo sufrí después. Lo que voy a contar ahora es sobre cómo un hombre que levantó tantas casas tuvo que tumbar la que le dio a su propio hijo. Es una historia de ingratitud, pero también de dignidad, porque hay veces que uno necesita mostrar que aunque sea viejo, todavía tiene fuerza para hacer lo correcto. Escucha nomás lo que pasó el último día del padre. Nací en un pueblito cerca de Lagos de Moreno, pero vine a Guadalajara siendo joven con 22 años. Allá en el rancho, la vida era más difícil todavía. Mi papá era campesino, trabajaba en las tierras de otros, y desde chamaco yo ya lo ayudaba, cargando agua, llevando lonches. Estudié solo hasta cuarto de primaria. Después tuve que trabajar para ayudar en casa. Éramos 8 hermanos, yo el mayor. Responsabilidad desde chiquito, ¿sabes cómo es? Cuando llegué a la capital tapatía, empecé como chalán de albañil. Me quedaba viendo a los maestros de obra y iba aprendiendo. ¿Me enseña ese repello, maestro? ¿Cómo se hace para pegar este azulejo derechito? Iba preguntando y aprendiendo. Con el tiempo me hice albañil, después maestro de obras. Trabajé en construcción de casas, de edificios, de todo tipo. Mis manos pueden contar esta historia mejor que mi boca. Cada callo tiene una obra diferente. La rutina era pesada. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, agarraba 3 camiones para llegar al trabajo a las 7. Regresaba ya de noche, muchas veces después de que Gustavo ya estuviera dormido. Fin de semana, ¿qué va? Hacía chambitas, trabajos pequeños, arreglos. Cuando tenía un descanso de verdad, llevaba al niño a pescar al lago de Chapala o al parque Agua Azul. Eran momentos raros, pero que guardo aquí en el pecho. Conocí a Esperanza en un baile de feria patronal. Ella era costurera, muchacha sencilla, trabajadora como yo. Anduvimos 6 meses y nos casamos. No había como esperar mucho. A los 25 años, en esa época, uno ya era considerado casi un tío viejo si no se había casado. La fiesta fue sencilla pero bonita. Rentamos una casita de atrás en la colonia Reforma y fuimos viviendo, juntando cada peso. Cuando ella se embarazó de Gustavo, nuestro único hijo, decidí que era hora de tener nuestra casa propia. Compré un terrenito pequeño en la colonia Loma Bonita, área que en esa época estaba bien retirada, casi en las orillas de la ciudad. Fui construyendo de a poquito, los fines de semana y en mis ratos libres.
Primero un cuarto nomás, después otro más. La casa crecía junto con el niño. Criamos a Gustavo con todo el cariño que podíamos dar, pero sin consentirlo. Quería que fuera un hombre decente, trabajador. Esperanza le cosía la ropa, yo le hacía los juguetes de madera. En las fiestas de cumpleaños era pastel sencillo, refresco y tortitas que su mamá misma hacía. No era mucho, pero era honesto y hecho con amor. El sacrificio mayor vino cuando terminó la preparatoria. Quería estudiar universidad. Soñaba con ser abogado. ¿Cómo pagar? Doblé la jornada. Agarraba cualquier trabajo que apareciera. Esperanza también intensificó las costuras. Hacía uniformes escolares, componía ropa, lo que viniera. Vendimos el carrito viejo que habíamos logrado comprar después de tanto sacrificio. Yo iba a trabajar en camión, a veces en bicicleta, bajo lluvia o sol. Durante la universidad él empezó a cambiar. Se juntó con amistades diferentes, gente de otra clase social. Empezó a sentir vergüenza de nuestra casa sencilla, de mi oficio. Una vez, cuando fui a buscarlo a la universidad, no tenía clases ese día, y quise hacerle una sorpresa. Me di cuenta de que se apenó cuando me vio con la ropa de trabajo. Me presentó a unos compañeros como mi papá, que trabaja en la construcción, no como albañil. Eso dolió, pero me lo tragué. Aún así, cuando se graduó, fue uno de los días más felices de mi vida. Ver a mi hijo con toga recibiendo el diploma valió cada gota de sudor. Esperanza lloró todo el tiempo. No teníamos dinero para la fiesta de graduación, pero hicimos una carnita asada en el patio de la casa para los parientes más cercanos. El patrimonio que logré construir no fue grande, pero fue honesto. Además de la casa donde vivíamos, logré comprar con mucho esfuerzo otra casa, un poco más grande, en una colonia mejor, Providencia. Esa segunda casa la compré cuando Gustavo estaba terminando la universidad. Era mi sueño darle un lugar mejor para vivir cuando se casara. Fui pagando en abonos durante años, muchas veces apretándome el cinturón hasta que doliera para no atrasarme. Después de que pasó el concurso y empezó a trabajar como servidor público en el tribunal, pensé que era hora de darle ese regalo. Hice la transferencia del inmueble a su nombre, pero quedamos en que yo seguiría pagando los últimos abonos. Él se puso contento, claro. Era una casa bonita, en calle Arbolada, cerca del centro, pero recuerdo que dijo algo como: «Papá, esta casa va a necesitar muchos arreglos para quedar como queremos». Me lo tragué otra vez. Poco después, conoció a Melissa, hija del tal Alair, un empresario del ramo de materiales de construcción. Irónico, ¿no? Yo, que trabajé toda la vida con construcción, tener un competidor como consuegro. Pero Alair era de otra categoría, dueño de tienda grande, hombre de bienes, frecuentaba club y jugaba golf. Cuando lo conocí, sentí luego la mirada de superioridad, como si estuviera viendo no a un hombre, sino a una mancha en la pared que necesitaba ser raspada. Fue ahí cuando empezaron los cambios más visibles en Gustavo. Las visitas a nuestra casa se hicieron más raras, las llamadas más cortas. Cuando venía, se la pasaba checando el reloj, siempre con prisa. Un día me dijo que don Alair le había aconsejado invertir en acciones, pensar en un plan de jubilación privada. «Papá, usted debería haber hecho eso también. No estaría dependiendo solo de esa pensión miserable del IMSS». Eso me cortó como navaja. Yo, que le había dado todo lo que podía, ahora escuchaba consejos sobre cómo debería haber vivido mi vida, como si hubiera tenido opción o dinero sobrando para invertir en acciones, como si mi vida de trabajo no valiera nada. Después de que Esperanza se fue, las cosas empeoraron todavía más. Me quedé solo en esa casa que construí con tanto amor. Gustavo se casó con Melissa. Se fueron a vivir a la casa que le di, remodelada de arriba a abajo, claro, con dinero prestado por el suegro, el tal Alair. Mi hijo se fue alejando cada vez más, como si yo fuera un recordatorio de un pasado que quería olvidar. Los últimos años no fueron fáciles para mí. La soledad después de que Esperanza se fue era como un hoyo en el pecho que no podía tapar con nada. La casa se hizo demasiado grande para un viejo solo. Los cuartos vacíos hacían eco del silencio. A veces me cachaba hablando solo, nomás para oír una voz humana.
Mis vecinos, don Gerardo y doña Consuelo, hasta me invitaban a las fiestas de familia, pero yo no quería ser un metiche. Mi alegría eran las visitas de Gustavo, aunque fueran cada vez más raras. Cuando venía, le echaba ganas. Me levantaba tempranito, iba al mercado a comprar fruta fresca, hacía ese café cargado que le gustaba desde niño, arreglaba toda la casa, aunque las dolencias de la espalda me estuvieran matando, todo para que se sintiera bien, para que a ver si se quedaba un ratito más. Pero me di cuenta de que algo había cambiado de verdad cuando cumplí 75 años. Hice una comida sencilla, invité a unos cuantos amigos y, claro, a Gustavo y Melissa. Llegaron casi 2 horas tarde. Cuando por fin aparecieron, venían arreglados como si fueran a una fiesta elegante, no al cumpleaños de un viejo albañil. Gustavo me dio un abrazo rápido y luego se fue a sentar lejos, platicando con el celular en la mano todo el tiempo. «Hijo, sírvele un poquito de esta carne a tu papá», le pedí, queriendo nomás una excusa para que viniera conmigo. «Ay, papá, usted se las arregla, ¿no? Ya está grandecito», me contestó riéndose, sin ni siquiera levantar los ojos del celular. Todo mundo se rió, menos yo. En ese momento, sentí como si me hubieran dado una cachetada. El niño al que le había enseñado a agarrar los cubiertos, ahora pensaba que era mucho servirle a su propio papá. Fue en esa misma fiesta que lo oí platicando con Melissa en un rincón. «Tenemos que convencer a tu papá de que nos preste ese dinero de la inversión. Esta casa de mi papá ya se está cayendo a pedazos. Él podría vender e irse a un lugar más chico». «Gugú, tu papá no va a querer salirse de aquí». «Los viejitos son tercos», le contestó ella. «Déjamelo a mí. Yo sé cómo convencerlo». Hice como que no oí, pero sí oí cada palabra y se fueron enterrando hondo en mi corazón, como clavos en una tabla vieja. Gugú ya ni me dejaba que le dijera así. Decía que era nombre de niño, pero para ella, para la consuegra, sí podía. En los meses siguientes empezó a aparecer con más frecuencia. Traía planillas, folletos de residencias para adultos mayores, hablaba de inversiones. Yo escuchaba callado. Sabía que no era preocupación por mí. Era interés en el dinero que tenía guardado toda la vida, el ahorro que hice pensando justamente en él por si me pasaba algo. «Papá, usted no tiene condiciones de cuidar esta casa solo». ¿Ya se imaginó si se cae de la escalera lavando el techo? Como si yo no supiera subir una escalera después de 50 años trabajando en construcción, como si fuera un inválido, no un hombre que todavía tenía fuerza en los brazos, aunque tuviera 80 años. En una de esas visitas interesadas, trajo al suegro. Fue la primera vez que Alair pisó mi casa. Recuerdo su mirada examinando todo como quien evalúa un terreno para compra, fijándose en las rajaduras de la pared, en el piso viejo. Vi su sonrisita a mi hijo cuando notó el filtro de barro en la cocina, como si eso fuera cosa de museo. «Don Ademar, Gustavo me platicó que usted tiene un terreno atrás que no usa. Ya pensó en vender. Tengo un conocido que paga buen dinero», me dijo sin ni siquiera disimular. «Ese terreno es la reserva de mi hijo. Siempre ha sido», le contesté seco. «Papá», intervino Gustavo, «ya platicamos de eso. Yo no necesito ese terreno. Mejor véndalo y aproveche el dinero ahorita». Alair miró alrededor y comentó: «Órale, esa televisión ha de ser de las antiguas, ¿eh? En mi casa tenemos una Smart TV de 65 pulgadas en la sala y otra de 75 en el cuarto». Gustavo también se compró una igual. «Esta TV funciona bien para lo que necesito. No me interesa cambiar», le contesté sintiendo que la sangre me hervía. «Por eso le digo a Gustavo, hay que ver hacia adelante, hacia la tecnología. El que se queda pegado al pasado se queda atrás». Esa noche, después de que se fueron, lloré como no lloraba desde el entierro de Esperanza. No por el dinero, no por la casa, sino por ver a mi hijo, sangre de mi sangre, dejando que otro hombre humillara a su propio padre enfrente de él, y peor, dándole la razón. El día del padre se fue acercando y me quedé esperando. Los años anteriores, aunque fuera a distancia, siempre me había hablado. A veces hasta pasaba rapidito por la casa. Yo guardaba las tazas que me regalaba.
Tenía una colección de ellas. La última, hace unos 3 años, decía, «Mejor papá del mundo». La usaba con orgullo, aunque sabía que era de esas compradas a última hora en cualquier tienda. La víspera, preparé todo, limpié la casa, hice un pastel de elote como le gustaba cuando era niño. Pensé en hablarle para confirmar si vendría, pero no quería parecer necesitado. Si viene, estará todo listo. Si no viene, ni modo, pensé. El domingo, me arreglé temprano. Me puse la camisa azul que Esperanza me había regalado en nuestro último aniversario de bodas. Me eché un perfume viejo que guardaba para ocasiones especiales y esperé. El reloj fue marcando las horas. 10, 11, mediodía. Nada, ni una llamada. A las 2 de la tarde, el teléfono por fin sonó. Era él. «Papá, ¿todo bien? Oiga, le hablo para invitarlo a que venga acá a la casa hoy. Vamos a hacer una carnita asada. El papá de Melissa también viene». Me quedé sin palabras por un momento. Él ni se había acordado de que era Día del Padre, o peor se había acordado, pero ni por eso había pensado en visitarme. «Hijo, es Día del Padre hoy», fue lo único que pude decir. «Ya sé, papá, por eso mismo. Véngase para acá, va a estar padrísimo. Don Alair también es papá. Vamos a celebrar juntos». Me lo tragué. ¿Entonces era eso? Día del Padre en conjunto, como si yo y ese hombre fuéramos iguales en su vida. «Está bien, hijo. ¿A qué hora?» «Puede venir ahorita. Ya empezamos a asar la carne». Agarré la taza que me había regalado. Mejor papá del mundo. La envolví en un papel de regalo sencillo que tenía guardado. Pensé en llevar el pastel también, pero algo me dijo que sería demasiado. Llamé un taxi. No quise ir en camión para no llegar sudado. Cuando llegué a su casa, la casa que yo le había dado, acuérdate, toqué el timbre. Esperé un rato hasta que Melissa vino a abrir. Estaba toda arreglada, maquillada, como si fuera para una fiesta importante. «Ay, don Adhemar, pásele». «Gustavo está allá atrás con mi papá». Entré a esa casa y casi no la reconocí. Todo había sido remodelado, amueblado con muebles caros. En la pared, un cuadro grande con fotos de la familia de ella, los papás, los hermanos. Ninguna foto mía o de Esperanza a la vista. Era como entrar a la casa de extraños. Me fui hasta atrás donde había una área de recreo que no existía cuando le di la casa. Asador de ladrillo, alberca chiquita, terraza de madera, cosas que yo jamás le hubiera podido dar. Y ahí estaba él, mi hijo, riéndose y platicando con el suegro. Alair estaba sentado en un sillón de piel café. Mi sillón de piel café que le había dado a Gustavo cuando se cambió. Era la única pieza que había comprado nueva en mi vida después de tanto ahorrar. Era donde me sentaba a leer el periódico los domingos, y en la mano de Alair, lo que vi me congeló por dentro. Estaba agarrando la taza, mi taza, con las palabras «Mejor papá del mundo». Por un momento, me quedé paralizado. Mi hijo me vio, sonrió y dijo, «Papá llegó, véngase acá, siéntese con nosotros, ¿quiere una cerveza?» Caminé como robot hasta ellos. Alair ni se levantó para saludarme, nomás alzó la mano en un saludo despectivo, la taza en la otra mano. «¿Qué tal, don Adhemar? Día del Padre, ¿eh? Gustavo aquí está consintiendo al suegro». Se rió levantando la taza en un brindis imaginario. Miré a mi hijo esperando cualquier cosa, una explicación, una disculpa, una señal de pena, pero lo que vino fue peor que todo lo que me hubiera podido imaginar. Gustavo miró a Alair, se echó una carcajada y dijo las palabras que jamás voy a olvidar. Si mi suegro fuera mi papá, yo sería el hijo más feliz del mundo. El tiempo se paró. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Faltó el aire. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Tantos años de sacrificio, tanto amor, tanto trabajo, reducidos a nada con una frase. Alair se rió fuerte, orgulloso. Melissa sonrió apenada, mirándome de reojo. Y mi hijo, mi único hijo, siguió sonriendo como si hubiera dicho la cosa más natural del mundo. Bajé los ojos al paquete en mis manos, el regalo inútil que había traído. Sin decir nada, lo puse encima de la mesa. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor que se apoderó de mi cuerpo. Necesito irme.
fue lo único que pude decir. Pero ya, papá, ni comió nada. La carne ya casi está en su punto, dijo Gustavo sin darse cuenta o fingiendo no darse cuenta de lo que acababa de hacer. Recordé que tengo un compromiso. Mentí, ya volteándome para salir. No se haga el difícil, don Adhemar. Quédese aquí con nosotros, insistió Alair tomando de mi taza. Miré una última vez a mi hijo, buscando cualquier señal de que se diera cuenta de lo que había hecho. Nada. Adiós, hijo. Feliz Día del Padre. Salí de ahí como fantasma. Agarré otro taxi y regresé a casa. Durante todo el camino sus palabras resonaban en mi cabeza. Si mi suegro fuera mi papá. No lloré, no grité, no rompí nada cuando llegué a casa. Una calma extraña se había apoderado de mí, una claridad que solo viene cuando perdemos algo para siempre. Mi hijo ya no era mi hijo, yo ya no era papá, al menos no para él. Me senté en mi vieja mecedora y me quedé viendo al techo hasta que anocheció. No prendí las luces. Me quedé en la oscuridad pensando, recordando cada momento desde que nació Gustavo. El primer llanto, los primeros pasos, el primer día de escuela y ahora la última traición. Cuando salió el sol al día siguiente, ya había tomado mi decisión. El lunes, bien temprano antes de que saliera bien el sol, agarré el teléfono e hice una llamada. No a Gustavo, no. Le hablé a un viejo conocido, Sebastián. Había sido mi ayudante en muchas obras y ahora era dueño de una pequeña empresa de mudanzas y vaciado. Tiano, aquí Adhemar. Necesito un servicio especial hoy. Es urgente. Le expliqué lo que quería. Se quedó callado del otro lado de la línea por un rato. ¿Está seguro de eso, don Adhemar? Está fuerte. Estoy seguro, Tiano. Más seguro que he estado en mi vida. Y necesita ser hoy, sin falta. Mientras esperaba a que llegaran Tiano y sus hombres, me fui a mi cuarto y abrí el cajón de la cómoda. Ahí adentro estaba la carpeta con todos los documentos de la casa donde vivía Gustavo. La escritura todavía estaba a mi nombre. Yo había transferido el inmueble para él en notaría, pero el documento oficial, la escritura definitiva, nunca había sido cambiada por pura flojera. Esa papelería que siempre quise evitar. En ese tiempo él hasta se quejó. «Papá, necesita arreglar eso luego. ¿Y si usted se muere?» «No me voy a morir tan pronto», le había contestado. «Y aunque sea todo lo que tengo es suyo». Irónico cómo el destino a veces es bondadoso en nuestras fallas. Lo que era un error, una negligencia mía, ahora se convertía en mi única ventaja. Junto con la escritura, encontré el contrato de la remodelación que Gustavo había hecho en la casa. Lo interesante, el dinero para la remodelación vino del suegro, como sospeché, pero siendo la casa oficialmente mía, todas las mejoras legalmente me pertenecían también. Me reí solo. Alair, tan listo en los negocios, no se había preocupado por verificar si el yerno realmente era dueño del inmueble donde estaba invirtiendo. Separé todos los documentos y los puse en la carpeta. Seleccioné algo de ropa, objetos personales, las fotos de familia que tenía con Esperanza, un puñado de recuerdos que cabían en una maleta. Lo demás podía quedarse. Era solo madera, tela, metal, cosas. Ya no era hogar. Cuando llegó la camioneta de Tiano con 6 hombres fuertes, yo ya estaba listo. «Tiano, saca todo, absolutamente todo. No dejes ni un clavo en la pared». «¿Y el desecho, don Adhemar?» «No va a haber desecho. Todo va para la casa de Gustavo». Tiano abrió los ojos, pero no discutió. Yo era cliente de años, conocido, respetado en la colonia. Si el viejo Adhemar tenía un plan loco, debía tener sus razones. Después de que se fue la camioneta cargada, llevándose todo lo que había acumulado en décadas de vida, me fui al centro de la ciudad. Primero pasé al banco y transferí casi todo el dinero de mi cuenta a una nueva que abrí ahí mismo, dejando apenas lo mínimo en la antigua. Después fui a la compañía de luz y agua y pedí que cortaran los servicios. Al fin y al cabo, la casa estaba vacía ahora. Por último, hice la visita más difícil. Fui con un abogado. El licenciado Méndez era un señor de unos 60 años que conocía de vista de la iglesia. Le expliqué mi situación
y lo que quería hacer. Don Adhemar, usted tiene todo el derecho. La casa es suya, los muebles son suyos, él no puede hacer nada. ¿Y las mejoras que él hizo en la casa? Si no hay un contrato específico diciendo que él tiene derecho a indemnización por ellas, técnicamente son suyas también. Al fin y al cabo, están incorporadas a un inmueble que le pertenece a usted. Es mi hijo, licenciado, mi único hijo. El abogado me miró con una mezcla de lástima y comprensión. A veces, don Adhemar, la ley es más justa que las personas. ¿Quiere que prepare algún documento? No, por ahora no. Solo quería saber si estoy dentro de la ley. Está completamente. Salí del despacho con una paz extraña. No era venganza lo que buscaba, era justicia, era dignidad, era mostrar a mi hijo que, aunque viejo, aunque sencillo, yo no era un tapete donde podía limpiarse los pies. Como a las 3 de la tarde recibí la llamada de Tiano. Don Adhemar, misión cumplida. Tenía que ver la cara del muchacho cuando llegamos con la primera camioneta. Pensaba que era algún error. Cuando le enseñé los documentos y la autorización suya, se puso blanco como papel. Trató de impedirnos, trató de hablarle a usted, pero le dije que usted había viajado. Después trató de llamar a la policía, pero se rajó cuando vio la escritura. La esposa lloraba como niña. El suegro llegó en medio del relajo, gritando, amenazando con demandar a todo mundo, pero cuando le enseñé los documentos, hasta él se tuvo que callar. Sentí un apretón en el pecho al imaginar la escena. Mi hijo desesperado, mi nuera llorando. Pero entonces recordé sus palabras. Si mi suegro fuera mi papá. ¿Y el recado, Tiano? ¿Lo dejaste como pedí? Lo dejé tal cual, don Adhemar. Escribí con el labial de la señora, igualito como usted mandó, en el espejo grande de la sala, ese que tenían en la pared principal. Fue lo último que hicimos antes de salirnos. Agradecí y colgué. Cerré los ojos y visualicé la escena. Mi hijo y la nuera entrando a una casa completamente vacía, sin sofá, sin cama, sin refrigerador, sin nada, y en el espejo de la sala, escrito en letras rojas del labial caro que Melissa siempre usaba, «Me reemplazaste. Ahora reemplaza esto también». No iba a tardar mucho en que sonara el teléfono. Gustavo iba a llamar regañando, llorando, amenazando, pero yo no iba a contestar. Ya había tomado mi decisión. A las 5 salí de casa con mi maleta, cerré la puerta con llave y se la dejé a la vecina, doña Consuelo. Si Gustavo aparece buscándome, dígale que me fui. No sabe para dónde. Pero, don Adhemar, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Quiere que llame a alguien? Está todo bien, doña Consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, está todo bien. Agarré un taxi hasta la central de autobuses. Ya había comprado un boleto para Guanajuato, un pueblito en el interior que siempre quise conocer. De ahí decidiría para dónde ir. Tal vez me quedaría por ahí mismo, quién sabe. Lo importante era empezar de nuevo. A los 80 años estaba empezando la vida de nuevo. Mientras esperaba el autobús, me quedé viendo a la gente pasar. Familias, niños, viejos como yo, todos con sus historias, sus dolores, sus nuevos comienzos. El celular vibró en la bolsa. Era Gustavo como esperaba. Apagué el aparato. Esa plática quedaría para otro momento, o tal vez nunca pasaría. El autobús llegó puntual. Cuando subí los escalones, sentí un peso saliendo de mis hombros. No era un peso físico, era el peso de décadas tratando de ser un papá perfecto, de sacrificar todo por alguien que al final no valoraba nada de eso. Me senté cerca de la ventana y cerré los ojos. Cuando el autobús empezó a moverse, una lágrima terca se escurrió por mi rostro arrugado. No era una lágrima de tristeza, era de liberación. Al día siguiente, cuando llegué a Guanajuato, lo primero que hice fue comprar un celular nuevo con un número que nadie conocía. Renté un cuartito sencillo cerca de la plaza central y empecé a explorar la ciudad. Fue en una de esas caminatas por la plaza unos 3 días después de llegar que conocí a doña Eulalia. Estaba sentada en una banca dándoles de comer a las palomas. Debía tener unos 70 años. Cabello blanco recogido en chongo, un vestido florido, sencillo.
Me senté en la misma banca, cansado de la caminata. «Usted no es de aquí, ¿verdad?», me preguntó con esa curiosidad típica de pueblo chico. «No, llegué hace pocos días de Guadalajara». «Ah, la perla tapatía. ¿Vino de paseo?». «Vine a empezar de nuevo». Ella sonrió con una comprensión que solo quien ha vivido mucho puede tener. Yo también vine para acá a empezar de nuevo hace 10 años, después de que falleció mi esposo. Platicamos por horas en esa banca de plaza. Ella era maestra jubilada, viuda, con 3 hijos que vivían lejos. No preguntó por qué un señor de 80 años estaba empezando la vida de nuevo en un pueblo chico, y le agradecí en silencio por eso. Los días siguientes nos encontramos por casualidad en la misma plaza. Después, los encuentros se volvieron invitaciones para un café, para almorzar, para ir a misa del domingo. Doña Eulalia era una compañía tranquila, sin exigencias, sin preguntas difíciles, apenas una presencia agradable que hacía los días menos solitarios. Mientras tanto, el mundo que dejé atrás seguía buscándome. Prendí el celular viejo una sola vez para ver. Decenas de mensajes y llamadas perdidas de Gustavo, de Melissa, hasta de Alair. Algunos amenazadores, otros rogando, otros ofreciendo dinero. Lo apagué otra vez y guardé el aparato en el fondo de la maleta. A través de doña Consuelo, mi ex vecina, la única persona con quien mantuve contacto en Guadalajara, supe que Gustavo tuvo que pedir dinero prestado al suegro para amueblar la casa otra vez, que el matrimonio estaba en crisis con pleitos constantes, que Alair nunca más había pisado la casa de ellos. Don Ademar, Gustavo está desesperado buscándolo. Ya vino aquí unas 10 veces. Dice que se quiere explicar que fue un malentendido. No fue malentendido ninguno, doña Consuelo. Fue la verdad salidita de su boca. Meses pasaron. Hice una nueva vida en Guanajuato, sencilla, tranquila. Renté una casita pequeña cerca de la iglesia, donde iba todos los domingos con doña Eulalia. Empecé a hacer trabajitos de mantenimiento para los vecinos, arreglar una llave aquí, una instalación allá. No por el dinero, que no necesitaba, sino para mantenerme ocupado, útil. Un día, casi 6 meses después de mi partida, recibí una carta. Doña Consuelo le había dado mi dirección a Gustavo después de mucha insistencia de él. La carta tenía varias páginas escritas a mano. Empecé a leer con el corazón a los brincos. Papá, no sé por dónde empezar. Tal vez por la disculpa, que es lo que más importa. Lo que dije ese día fue la cosa más estúpida y cruel que he hecho en mi vida. No tengo excusas. Solo puedo decir que no me di cuenta en ese momento de cuánto lo iba a lastimar. Leí y releí la carta varias veces. Había arrepentimiento genuino ahí, pero también consecuencias que yo no había previsto. Gustavo y Melissa se habían separado. Él había perdido el trabajo por faltar mucho, deprimido. Estaba viviendo de arrimado en casa de un compañero. Don Alair nunca más me volvió a hablar después de ese día. Me culpó por perder el dinero que había invertido en la remodelación de la casa. Melissa se puso de su lado. Por supuesto, terminamos separándonos, perdí todo, papá, pero lo peor de todo fue perderlo a usted. La carta terminaba con una súplica. Por favor, papá, déjeme verlo una última vez, aunque sea para que me diga en mi cara cuánto me odia. Me lo merezco y mucho más. Doblé la carta y la guardé en la bolsa. Miré por la ventana hacia el jardín sencillo, donde doña Eulalia cultivaba sus flores. Estaba ahí afuera, regando las plantas, serena, como siempre. Pensé en mi hijo, en el niño que cargué en los hombros, en el joven que vi graduarse, en el hombre que me traicionó de la peor manera posible. Agarré un papel y una pluma. Empecé a escribir mi respuesta. No iba a ser fácil, ni para mí ni para él, pero era necesaria. Me tardé casi una semana para terminar esa carta para Gustavo. Escribía un poco, rompía, empezaba de nuevo. Quería ser justo, pero también verdadero. Quería mostrar que todavía existía amor ahí, a pesar de todo, pero sin fingir que lo que pasó no tenía importancia. Doña Eulalia me vio en esa agonía y, sin hacer demasiadas preguntas, nomás dijo: Ademar, a veces perdonar no es olvidar lo que pasó,
Es simplemente decidir que el rencor ya no va a mandar en su vida. Esas palabras me movieron. Pensé mucho en ellas mientras terminaba mi respuesta a Gustavo. Al final, escribí algo sencillo. Hijo, la vida es demasiado corta para cargar rencor. Lo que hiciste me lastimó profundamente, pero no borró los 38 años que pasamos juntos antes de eso. No estoy listo para verte ahorita. Tal vez nunca esté, pero quiero que sepas que estoy bien, que encontré paz. La casa en Guadalajara está vacía, pero es tuya por derecho. Puse los papeles de la transferencia junto con esta carta. En cuanto a los muebles y lo demás, considéralo un nuevo comienzo. A veces necesitamos perder todo para entender lo que realmente importa. Tu papá, Ademar. Junto con la carta, mandé los documentos de transferencia definitiva de la casa a su nombre. Era lo que siempre quise hacer. Al fin y al cabo, la casa era de él. Sus errores no cambiaban eso. En los meses siguientes, recibí más cartas. Gustavo había regresado a la casa vacía en Guadalajara. Había conseguido un trabajo nuevo, más sencillo, en una oficina más pequeña. Estaba tratando de reconstruir su vida. En una de las cartas me contó que Alair había fallecido, un infarto fulminante durante una partida de golf. No sentí alegría con la noticia, apenas una extraña sensación de ciclo completo. Empecé a contestar las cartas con más regularidad. Poco a poco, fuimos reconstruyendo una relación, diferente de la que teníamos antes, más cautelosa, tal vez más madura. Nunca mencioné la posibilidad de regresar a Guadalajara o de encontrarnos. Él respetó ese límite. La vida en Guanajuato siguió su curso tranquilo. Doña Eulalia y yo nos acercamos cada vez más. No era un romance de telenovela. Éramos demasiado viejos para eso. Era una compañía, una amistad que se fue transformando en algo más profundo, más sereno. Decidimos vivir juntos después de un año. Juntamos nuestros pequeños ahorros y compramos una casita sencilla con un patio bueno para los pajaritos que a ella tanto le gustaban. 3 años pasaron desde ese fatídico Día del Padre. Una mañana de domingo, estábamos tomando café en el portal cuando oímos que tocaron la puerta. Era el cartero con un paquete, cosa rara en ese pueblito donde todo mundo se conocía, y entregaba las cosas personalmente. El paquete venía de Guadalajara, era de Gustavo. Adentro había un álbum de fotografías viejas, fotos mías con Esperanza, con Gustavo chiquito, momentos que pensé que había perdido para siempre cuando salí de casa llevando nomás lo esencial. Junto un papelito corto. Papá, encontré estas fotos guardadas en un baúl viejo que quedó en el cuarto de arriba. Pensé que le gustaría tenerlas. Feliz cumpleaños. Hasta se me había olvidado que era mi cumpleaños. 83 años. ¿Cómo vuela el tiempo? Hojeando ese álbum con doña Eulalia a mi lado, sentí una emoción difícil de explicar. No era nomás nostalgia, era una sensación de que la vida, a pesar de sus desvíos dolorosos, tenía una forma de arreglar las cuentas al final. Le enseñé una foto en particular. Yo, joven, cargando a Gustavo en los hombros, los dos sonriendo en una pescada en el lago de Chapala. Sabe, Lalia, por mucho tiempo pensé que había fallado como papá, que si mi hijo fue capaz de tratarme de esa manera, la culpa debía ser mía también, que no había enseñado los valores correctos, que lo había consentido demasiado o de menos. Ella apretó mi mano. Pero ahora veo que no es tan sencillo. Uno hace lo mejor que puede, con lo que tiene, con lo que sabe. Los hijos toman sus propios caminos, hacen sus propias decisiones, a veces se equivocan feo, como todos nosotros. Lo importante es que todavía existe la oportunidad de componer, aunque la compostura nunca deje las cosas exactamente como estaban antes. Esa tarde hice algo que nunca había hecho en todos esos años. Agarré el teléfono y le hablé a Gustavo. Cuando contestó, su voz parecía no creer. «Papá, ¿es usted de verdad?» «Soy yo, hijo, recibí las fotos, gracias». Un silencio y luego él con la voz quebrada. «De nada, papá. Yo siento mucho todo». «Ya sé, hijo, ya sé». Platicamos por casi 1 hora de todo y de nada. Del tiempo, de la salud, de las plantas que cultivaba en el patio. No tocamos el pasado, las heridas viejas, no era necesario.
Antes de colgar me preguntó, «Papá, ¿cree que algún día yo podría visitarlo allá?» Miré a doña Eulalia, que sonrió y asintió discretamente. «Puede, hijo, cuando quiera». Vino a visitarnos el mes siguiente. Fue un encuentro extraño, emocionante, difícil. Nos abrazamos largamente en la central de autobuses, dos hombres demasiado viejos para esconder las lágrimas. Le presenté a doña Eulalia, le enseñé nuestra casita, el patio, la vida sencilla que llevábamos. Gustavo pasó 3 días con nosotros. El último día, antes de irse, me entregó una cajita pequeña. «Mandé a hacer esto para usted, papá». Adentro había una taza nueva con las palabras, «Papá, perdóname mis errores, te amo». No pude evitar sonreír con la ironía. Otra taza, símbolo de tanto dolor y ahora tal vez de nuevo comienzo. «Gracias, hijo. La voy a usar todos los días. Y la uso hasta hoy. Todas las mañanas tomo mi café en ella mientras veo salir el sol en el patio de nuestra casita en Guanajuato. La vida me enseñó que no existe manual para ser papá, ni para ser hijo. Uno va haciendo lo mejor que puede, equivocándose, acertando, pidiendo perdón, perdonando. Y que a veces es necesario perder todo, hasta un hijo, para entender el verdadero valor de las cosas. Hoy, a los 85 años, puedo decir que encontré paz. No es la vida que planeé, ni la que soñé. Es mejor porque es real, con sus dolores y alegrías. Gustavo viene a visitarnos 2 veces al año. Nos hablamos por teléfono cada semana. La relación nunca volvió a ser como antes y tal vez sea mejor así. Hay más honestidad ahora, más respeto, y en cuanto a Alair, nunca sentí coraje contra él, ¿saben? Era apenas un hombre que no entendía el valor del trabajo duro, de las manos encallecidas, del sudor honesto. Él tuvo lo que muchos consideran una vida exitosa, dinero, estatus, poder, pero murió solo en un campo de golf, sin nadie para tomarle la mano en el último momento. Ya yo, un simple albañil que apenas terminó la primaria, tengo a mi lado una compañera maravillosa, reencontré a mi hijo y duermo todas las noches, con la conciencia tranquila de quien construyó cada centímetro de su propia vida con dignidad. Si pudiera dejar un consejo, sería este. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca somos demasiado viejos para decir ya basta a lo que nos lastima. Y por más doloroso que sea cortar lazos, hasta con un hijo, a veces es necesario para que ambos puedan crecer y encontrarse de nuevo en un lugar mejor. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. El que vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra reconstrucción. Y no dejes de checar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.